Hola, muy buenas noches. En el día de hoy venimos a exponerle el artículo del metabolismo del ejercicio y la regulación molecular de la adaptación del músculo esquelético. Nuestro grupo está conformado por la persona que les habla, Carla Daniela Portilla Claros, Daniela Bastidas Timana, Vitorres y Angie Huelgas. Bueno, para empezar con la socialización del artículo, hacemos una pequeña introducción donde vamos a hablar sobre el metabolismo del ejercicio y podemos decir que pues una de las causas es la inactividad física, que se puede ver que es como un factor de riesgo comúnmente conocido, pero a la vez es modificable, ya que pues este contribuye a que haya enfermedades relacionadas con el estilo de vida, incluidas pues en estas muchas pues las causas de muerte prevenible. Y pues en todo el mundo aproximadamente 1 de cada 3 adultos y 4 de cada 5 adolescentes no logran la cantidad y la calidad recomendada del ejercicio diario. Una de las recomendaciones pues, que hace la salud pública pues, es de reconocer que el ejercicio pues, regular y la actividad física es como una piedra angular en la prevención, ya que pues, el control y el tratamiento de numerosas afecciones crónicas incluyen como es la hipertensión, la enfermedad coronaria, la obesidad, la diabetes mellitus tipo 2 y la atrofia muscular relacionada con la edad, lo que conocemos como la sarcopenia. Bueno, esto pues el ejercicio regular preventivo de las enfermedades metabólicas es regularmente combinado con una intervención dietética que tiene más éxito que la intervención farmacológica en el tratamiento y la prevención de la diabetes mellitus tipo 2 y la sarcopenia. Y pues uno de los beneficios pues, y las adaptaciones del ejercicio regular pues son conocidas desde hace mucho tiempo, donde los biólogos moleculares han descubierto recientemente redes de vía de señalización y moléculas reguladoras que coordinan las respuestas adaptativas al ejercicio. Y pues el propósito de esta revisión es describir las respuestas metabólicas y moleculares a una serie pues única, que es la serie aguda del ejercicio y el entrenamiento con ejercicios crónicos, mientras se puede contrastar la respuesta adaptativa al ejercicio aeróbico y de resistencia. Bueno, entonces empezamos a hablar un poco de biología y metabolismo del músculo esquelético, donde podemos decir que el músculo esquelético pues representa un 30% de la tasa metabólica en reposo en personas adultas. Además, pues que tiene un papel fundamental en el control glucémico y la homeostasis metabólica y en el sitio predominante, que es un 80% de la eliminación de glucosa en condiciones estimulantes pues, por la insulina. Y además de esto, pues el músculo esquelético es el órgano de almacenamiento de glucógeno más grande. Pues tiene 4 veces la capacidad del hígado. Y pues sorprendentemente una sesión de ejercicio agudo pues mejora la sensibilidad a la insulina todo el cuerpo y pues lo puede hacer hasta 48 horas después de la interrupción del ejercicio. También podemos decir que el músculo esquelético se compone pues de varios tipos de fibras, pues las cuales las clasificamos y las propiedades bioquímicas se han revisado con mayor detalle en otros estudios. Las fibras pues, del músculo esquelético se definen como contracciones lentas o rápidas en función de la propiedad contráctil y pues, de las características de tiempo hasta el pico de tensión o pues, las contracciones. También podemos hablar un poco de las modalidades del ejercicio, donde pues tenemos que el ejercicio pues está representado por una posible alteración de la homeostasis y por la actividad muscular, ya que esta pues es exclusiva o pues que en combinación concéntrica, isométrica o excéntrica, y pues el uso del término del ejercicio se conoce como la investigación científica en que abarca pues varias variables modificables
y estos incluyen pues la modalidad como por ejemplo es el aeróbico versus la resistencia y pues la frecuencia y la intensidad y la duración de las sesiones del ejercicio. Y pues cada uno de los cuales son factores atenuantes. Además de esto podemos encontrar también lo que se llama la respuesta metabólica a una serie aguda del ejercicio, donde se utiliza el sustrato durante el ejercicio. Entonces, pues durante un ejercicio agudo, la contribución de varias vías metabólicas a la provisión de energía, pues están determinadas por la intensidad relativa y la producción de potencia absoluta a la serie del ejercicio. Y ya pues esta producción absoluta determina pues la tasa de la demanda de ATP y el gasto energético. Mientras que pues la intensidad relativa del ejercicio influye en las contribuciones pues, relativas de las fuentes de los carbohidratos y los lípidos y pues estas de las reservas del combustible circulante, pues extramuscular e intramuscular y pues el suministro de energía. Metabolismo del sustrato durante el periodo de recuperación posterior al ejercicio. Después del cese del ejercicio, la tasa metabólica disminuye, pero permanece ligeramente elevada hasta por 24 horas. El alcance de este es proporcional al estrés metabólico y está determinado por la intensidad, por la duración y tipo de sesión de ejercicio. En este periodo de recuperación se caracteriza por tener dos fases. La primera fase es la fase de la recuperación de la homeostasis miocelular en las horas inmediatas después del ejercicio. La segunda fase son las contribuciones celulares a la adaptación al ejercicio. La restitución global de la homeostasis incluye la reposición de las reservas de oxígeno, la resíntesis de ATP, la oxidación y eliminación del lactato, también la restauración de equilibrio de fluidos y la reserva de combustible, también las respuestas inflamatorias y antiinflamatorias. Podemos decir que en contraste con la dependencia del metabolismo de los carbohidratos durante el ejercicio, durante el periodo de recuperación se produce un aumento en la oxidación de los lípidos y se da el ahorro de fuentes de carbohidrato para la provisión de energía. Este cambio acomoda la alta prioridad metabólica para la resíntesis de glucógeno muscular, mientras que la oxidación de lípidos, tanto IMTG como de fuentes AGL circulantes, se elevan para cumplir con los requisitos de combustible. La elevación prolongada de la oxidación de lípidos en el periodo posterior al ejercicio representa un evento clave en los efectos mediados por el ejercicio sobre el metabolismo de los lípidos en todo el cuerpo. Las tasas de oxidación de lípidos pueden alcanzar el 25% de lo informado durante el ejercicio y contribuir más del 60% del metabolismo oxidativo durante la recuperación. Varios otros procesos biosintéticos contribuyen a la recuperación homeostática a nivel local, incluidas tasas elevadas de síntesis de proteínas mitocondriales y miofibrilares, reesterificación de lípidos y resíntesis de glucógeno. También tenemos que, en contraste con la rápida depleción de glucógeno durante el ejercicio intenso o prolongado, la reposición de glucógeno muscular a los niveles previos al ejercicio requiere de 24 a 48 horas. Esta línea de tiempo se altera fácilmente por la manipulación dietética. La ingesta alta de carbohidratos a menudo produce un efecto de supercompensación, tal que la reposición de glucógeno excede notablemente las concentraciones previas al ejercicio. El reabastecimiento de las reservas de glucógeno muscular depende principalmente de la disponibilidad de sustratos, de fuentes de glucosa y no glucosa, incluyendo lactato y alanina. La segunda es que depende de la actividad enzimática no insulinodependiente e insulinodependiente del glucógeno sintetasa. Bueno, el siguiente tema
nos habla acerca de las vías de transducción de señales inducidas por contracción en el músculo esquelético. Los cambios inducidos por la contracción en la tensión mecánica, el recambio de ATP, el flujo de calcio, el equilibrio redox, la producción de especies relativas de oxígeno y la presión de oxígeno intracelular se han relacionado con la activación de la cascada de transducción de señales que regulan la plasticidad del músculo esquelético. A su vez, varios sensores celulares transducen estas perturbaciones homeostáticas para acoplar los procesos de contracción y transcripción. La naturaleza del desafío del ejercicio determina las respuestas metabólicas y moleculares agudas, que en los últimos tiempos son contiguas con la adaptación fisiológica a largo plazo de entrenamiento físico. Esto proporciona un marco conocido como acoplamiento de excitación-transcripción para la continuidad y la integración entre los eventos de señalización regulados para la bioenergética celular y la expresión de genes que dictan el fenotipo del músculo esquelético. El siguiente tema que vamos a abordar se denomina factores inducidos por la oxigenación tisular local y la hipoxia de la detección de oxígeno. Esta está establecida desde hace mucho tiempo en la regulación de los procesos adaptativos en las células. La principal vía de transducción de señales a la presión parcial intracelular del oxígeno está regulada a través del factor inducido por hipoxia, un heterodinamérico factor de transcripción compuesto por dos subunidades, HIF1A y HIF1B. En condiciones normóxicas, hidroxilación de HIF1A se produce por enzimas llamadas prolilhidroxilasa que actúan como sensores de la tensión de oxígeno celular. Esto desencadena la unión de la proteína supresora de tumores de Bob-Lindau de ubiquitina ligasa E3 a HIF1A y lo dirige para la degradación proteasomal. Durante hipoxia o condiciones de P reducido, se inhibe la actividad hidroxilasa de las enzimas PHD, lo que permite la estabilización de HIF1A que se traslada al núcleo para formar un complejo activo con HIF1B. La activación de HIF1 induce la transcripción de genes diana implicados en eritropoyesis, angiogénesis, glucólisis y metabolismo energético. De una manera análoga al ejercicio, transcripcional, dependiendo de HIF, la regulación aumenta la supervivencia durante niveles bajos de oxígeno, la tensión ya se ha aumentado el oxígeno, entrega y mejora la capacidad para obtener ATP. Los procesos relacionados con HIF son relevantes para el metabolismo y la adaptación del músculo esquelético inducidos por el ejercicio y probablemente regular los efectos beneficiosos del entrenamiento de latitud simulado es practicado para los atletas. Otro tema es el estado de energía celular, la rotación de ATP y señalización de proteinquinasa activada por AMPA. La proteinquinasa activada por AMP es una serina treonina quinasa que modula el metabolismo celular de forma aguda y que con el tiempo, a través de la regulación transcripcional, la activación de AMPK está regulada alostéricamente por un déficit de energía celular que se refleja en aumento en las relaciones. Además, el ejercicio intenso en
puede ocasionar un agotamiento en el ATP. O también aumenta la comparación con el ATP. Dada la tasa de renovación del ATP durante la contracción muscular, la AMPK actúa como un transductor de señal para la adaptación metabólica al responder a un estado energético celular alterado. El ejercicio agudo aumenta la fosforilación de AMPK y la activación enzimática de una manera dependiente de la intensidad, reflejando los efectos dependientes de la intensidad del ejercicio sobre el recambio de ATP y las concentraciones de nucleótidos de adenina. En general, la activación de AMPK actúa para conservar ATP sin inhibir las vías biosintéticas y las vías anabólicas, mientras que simultáneamente estimula las vías catabólicas para restaurar las reservas de energía celular. En el músculo esquelético, la activación aguda de AMPK suprime la síntesis de glucógeno y síntesis de proteínas, pero promueve transporte de glucosa. Tenemos también el flujo de calcio y señalización de proteinquinasa dependiente de calcio, caldulina. El calcio es esencial para facilitar la interacción de puente cruzado entre la miosina y la actina durante la contracción miofibrilar. Durante la contracción, las oscilaciones de calcio, cuya amplitud y duración son función del nivel de producción de fuerza del músculo, se traduce en señales discretas que modulan la actividad quinasa de las proteinquinasas dependiente de calmodulina. KMKWL es la isoforma dominante en el músculo esquelético humano. El ejercicio aumenta la fosforilación de esta de una manera dependiente de la intensidad, posiblemente debido al reclutamiento adicional de fibras musculares o de las concentraciones más altas de calcio esperada a mayores salidas de fuerza. La activación de esta es dependiente de la intensidad, ya puede funcionar como un decodificador de frecuencia de estimulación. Por lo tanto, la señalización de calcio es sensible a diferentes tipos de contracciones y podría, en función de la amplitud relativa y frecuencia de los transitorios de calcio según el estímulo contráctil. Los factores de transcripción son objetivos de KMK implicados en la regulación de la expresión génica del músculo esquelético. También podemos hablar acerca del estrés mecánico y señalización de proteinquinasa activada por mitógenos. Los factores de crecimiento, las citocinas y el estrés celular afectan la actividad de la familia de las proteinquinasas activadas por mitógenos. Presumiblemente debido a la amplia variedad de procesos bioquímicos y biofísicos activados por la contracción muscular, el ejercicio agudo activa 3 subfamilias principales de MAPK en el músculo esquelético humano. Estas regulan los eventos transcripcionales mediante la fosforilación de diversos sustratos localizados en el citoplasma o núcleo, incluidos los factores de transcripción y coactivadores, y de ese modo regulan la variedad de procesos fisiológicos como la diferenciación, hipertrofia, inflamación y expresión génica. Bueno, en los estímulos de alta fuerza y transducción de señales mecanosensoriales, nos dice que el ejercicio está determinado en gran medida por la activación de la síntesis de proteínas del músculo esquelético y se da como consecuencia de la activación del mTOR, la proteína ribosómica S6K. Este pues es un regulador clave de MPS a través de vías canónicas de transducción de proteínas y biogénesis de ribosomas, las cuales involucran el factor de iniciación de la traducción eucariota 4LF4E, a la proteína de unión 4EBP1 y al factor de elongación 2EEF2. Dice que el complejo de iniciación de la traducción y la activación de la síntesis de proteínas para la hipertrofia celular
se da cuando la fosforilación del 4-BP1 por el mTOR suprime la unión y la inhibición del LF4E por el 4-BP1. Esta depresión lo que permite es que el LF4E se una directamente a los 5' final del ARN mensajero para formar finalmente un complejo como es el F4F activo. También dice que en cuanto a la regulación mecanosensorial de MPS, esta está determinada por la contracción de alta fuerza durante el ejercicio de resistencia. Estas contracciones lo que hacen es que interrumpen transitoriamente el sarcolema, lo que aumenta la concentración del ácido fosfolípido fosfatídico de la membrana mediante la activación de la fosfolipasa PLD. También dice que la regulación mecanosensorial de MPS implica las proteínas quinasas de adhesión focal, a las proteínas PAC, que estas son clave para la transmisión de la fuerza contráctil a través de la arquitectura del músculo esquelético, y a un componente central de señalización de las FAC, y estas están relacionadas con la carga relativa. En cuanto a la regulación molecular del fenotipo de resistencia en el ejercicio aeróbico y las adaptaciones metabólicas y mitocondriales, dice que la biogénesis mitocondrial es una respuesta al entrenamiento con ejercicios aeróbicos, ya que se da un aumento en el volumen de las mitocondrias, así como cambios en la composición de los orgánulos. También dice que después de 6 semanas de entrenamiento, la densidad mitocondrial aumenta entre un 50 y un 100%, ya que se producen cambios en los 3 tipos de fibra, siendo mayor en las tipo 2A que en las tipo 1 y las tipo 2X. También que hay una mejora entre el 50 y el 20% y que esta es medida por la absorción máxima de volumen de oxígeno. Los aumentos inducidos por el entrenamiento en las actividades de las enzimas metabólicas y la densidad mitocondrial dan como resultado una mayor sensibilidad del control respiratorio, de modo que se requiere un ADP más bajo para lograr el nivel de consumo de oxígeno. También dice que después del entrenamiento se observan disminuciones más pequeñas de ATP y de PCR o proteína C reactiva, y que hay aumentos más pequeños en ADP libre, con la misma potencia absoluta en el músculo, pero con mayor densidad mitocondrial. Esto reduce la formación de AMP y MP amoníaco, y por lo tanto la regulación alostérica de las tasas de glucogenólisis, glucólisis y la producción de lactato después del entrenamiento. Continúo con la regulación de la expresión y adaptación de genes del músculo esquelético. Dice que en esta surge una red bien definida de factores de transcripción y de proteínas reguladoras. Dicha red ejerce un control molecular sobre la adaptación contráctil, metabólica y mitocondrial, que tiene la capacidad de alterar la expresión de las enzimas claves del metabolismo, de los carbohidratos y de los lípidos. También la coordinación de la miogénesis, que esta pues es la formación del tejido muscular, y la biogénesis mitocondrial en la respuesta al ejercicio. También nos dice que la sincronización adecuada incluye la transcripción de genes nucleares, la traducción de ARN mensajero y la importación de proteínas a las mitocondrias, y entre otros. Dice que este artículo nos dice que aunque existen varias proteínas que han establecido funciones en la expresión de genes metabólicos, en el músculo esquelético hay poca información con respecto a la participación causal de estas moléculas en el ejercicio, más allá de cambios transitorios en una sola sesión de entrenamiento físico. Sin embargo, se proponen que son fundamentales para la adaptación del músculo esquelético y la modulación del fenotipo mitocondrial. Por último, los reguladores transcripcionales del metabolismo y la adaptación del músculo esquelético. Esta nos dice que los factores de transcripción y las proteínas correguladoras pueden activarse o inducirse en respuesta a señales celulares específicas, con variedad de otros factores, y demostrar la activación selectiva de genes específicos que contienen sitios de unión por el factor de transcripción dada. También que además de ser cruciales para la regulación de la expresión génica en respuesta a señales celulares, las proteínas correguladoras pueden ser objetivos primarios para las vías de transducción de señales inducidas por contracciones, y que la regulación de la actividad transcripcional se produce mediante el cambio del contenido de proteínas, la localización subcelular o la actividad de los reguladores transcripcionales. Entonces los factores de transcripción, los receptores nucleares y sus correguladores integran los estímulos contráctiles en la reprogramación molecular. Seguidamente encontramos la regulación molecular del fenotipo de hipertrofia, en donde el entrenamiento con ejercicios de resistencia provoca una variedad de adaptaciones morfológicas y neurológicas.
las cuales contribuyen en los cambios de los músculos en cuanto al tamaño, la fuerza y la potencia. Y dentro de estas adaptaciones morfológicas se incluye un aumento en el área de la sección transversal del músculo, que a menudo ocurre preferentemente en las fibras de tipo 2A. También un cambio en el ángulo de penetración de las fibras musculares individuales y un aumento en la proporción de tejido no contráctil como el colágeno. Y en relación a las adaptaciones neurológicas, pues se puede decir que son las encargadas de favorecer el aumento de la fuerza muscular a través de las mejoras en la activación de las unidades motoras, la frecuencia de disparo y la sincronía de las unidades motoras de umbral alto. Bueno, también pues cabe destacar que estas adaptaciones neuronales ocurren rápidamente y tienden a preceder a las capacidades hipertróficas, que ocurren a un ritmo más lento, ya que el ritmo de síntesis de proteínas musculares debe superar la degradación durante un periodo de tiempo prolongado antes de que se produzca la acumulación de proteína contráctil. Entonces, básicamente lo que estas adaptaciones pueden llegar a hacer es mejoras en el rendimiento deportivo, como también mejorar la función musculoesquelética relacionada con la salud y compensar la pérdida de músculo y fuerza en estados patológicos. Bueno, en cuanto a la regulación de la síntesis de proteínas del músculo esquelético por contracción, se produce la activación de la vía mTOR por contracción, valga la redundancia, esto pues a través de la vía mecanosensorial ya antes mencionada, la cual pues se encarga de impulsar los procesos de traslación, aumenta la tasa de síntesis de proteína muscular y pues media la hipertrofia muscular a través de la acumulación de proteínas. Y algo importante de la activación de mTOR es que esta pues es fundamental para el crecimiento muscular inducido por la carga, como lo demuestra la atenuación de las respuestas hipertróficas y la síntesis de proteínas por parte del inhibidor de mTOR, rapamicina. Como también se encarga de controlar los mecanismos de síntesis de proteínas en varios niveles a través de el aumento de la traducción de ARN específicos, los cuales pues culminan en el agrandamiento de las fibras del músculo esquelético. Bueno, luego en la regulación de la degradación de las proteínas del músculo esquelético, esta pues depende principalmente de la actividad de la ruta ubiquitina proteasoma, y esto ocurre a través de dos ubiquitina ligasas E3 específicas del músculo, de la caja F de la atrofia muscular, donde se encuentran las dos enzimas que son la atrogina y la muscle atrophy FBX, y el de RIN1 del músculo, siendo los reguladores clave de la proteólisis del músculo esquelético en condiciones catabólicas. Bueno, y por último, en el papel de las células satélite del músculo esquelético en la hipertrofia adaptativa, pues se dice que las células satélite proporcionan una fuente de nuevos mionúcleos a una velocidad suficiente para mantener un tamaño de dominio mionuclear constante durante el crecimiento normal del músculo esquelético, aumentando así pues el número total de mionúcleos y por lo tanto la cantidad total de maquinaria genética disponible para la producción de proteínas, con poca alteración en la estructura cinética de síntesis de proteínas para cada núcleo. Pero sin embargo,
en varios modelos experimentales, incluido el agotamiento de las células satélite y la inhibición de la miostatina, se ha observado que hipertrofia de las fibras del músculo esquelético sin incorporación obligatoria de células satélite. Por ejemplo, en el músculo esquelético con el 90% de la población de células satélite agotada, la hipertrofia muscular inducida por sobrecarga es normal, mientras que la regeneración por lesión del músculo esquelético está alterada, lo que sugiere que el papel de las células satélite es marcadamente diferente entre los dos paradigmas del crecimiento muscular. Bueno, y esta pues fue una breve explicación de nuestra exposición. Gracias por la atención prestada.